La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Bien, en este momento sí que han pasado cosas en Colombia, entonces espero no alargarme, menos mal dejó la lluvia el día de este acto. Queremos hacer antes que nada un balance, porque una de las razones que han puesto en aprietos no solo al presidente, sino a Colombia, tiene que ver con un enorme nivel de desinformación producido por nuestra prensa nacional y por sus jefes y dueños, muchos de ellos políticos, con un afán político que yo entiendo, pero que no debería poner a Colombia como balón de fútbol entre las piernas, sino que llevarla en el corazón siempre, porque podrían en cualquier momento dañar profundamente el proceso que lleva Colombia, incluso devolviéndolo a algo que he denominado y desde hace años las mafias políticas, que tantos muertos han traído, centenares de miles, para poner la cifra en el nivel que es. Y aquí hemos honrado a unas de esas víctimas, los dos capitanes, porque ambos capitanes murieron en acción contra mafias suficientemente poderosas para golpear en su momento a unidades de la policía. No lo hicieron sin respaldo político. Y en el caso de Juan Carlos Amaya fue exactamente en el Magdalena Medio, ¿no? Conocí la acción. Es una acción en donde se delata a unos agentes que estaban en condición secreta en un hotel, mirando el entorno de una hacienda que se llama Doradal. Allí los políticos locales, con alguna ayuda nacional, entregaron la hacienda Doradal, famosa en Nápoles, la hacienda que queda en Doradal, pero que es de nombre Nápoles, famosísima, a personas que están muy ligadas a este mismo negocio de quedarse con la tierra a través de dineros ilícitos. La investigación la tenemos, queremos pasarle a la Fiscalía, espero que la Fiscalía no tenga temor, pero ahí está el origen del asesinato. Llegaron al hotel, dispararon, y allí cayó el capitán Juan Carlos Amaya Méndez. Jorge Humberto Muñoz fue un combate con los mismos tipos de organizaciones. Y aquí me he dedicado estos 3 años a mostrar desde antes qué tipo de organizaciones son. Hemos dicho que son organizaciones que se ligan a las economías ilícitas, es decir, son ejércitos privados del narcotráfico. Lo digo y lo repito. De ideas y de objetivos de tipo político no queda ni el recuerdo. Su modus operandi tiene que ver con el dinero que se van a conseguir ese día o el día posterior. Y todo el que aquí ha tenido ya experiencias en la lucha reciente, última fase de la violencia en Colombia, sabe que estoy diciendo la verdad. No hay libros en las mochilas, hay dinero, billete. Algunos de esos grupos, sobre todo en el Cauca, han derivado hacia el terror, como ya también lo hemos constatado, cuando las bombas no estallan sino en la población civil. Cali es el ejemplo más cercano, Jamundí, etcétera. Se les ha respondido como toca. Se les ha dicho que tenían una oportunidad de desmantelarse, no la cumplieron. Y aunque no estoy esgrimiendo la misma táctica que se usa en el Caribe, porque la del Caribe me parece terriblemente injusta, y lo repito
rompe el derecho internacional humanitario, las que estamos realizando al interior de Colombia surgen del derecho internacional humanitario y se les respeta al máximo. Van 20 muertos en el Guaviare, con 2 columnas desperdigadas, digo yo, no han terminado las operaciones. Su rumbo iba del sur al norte por las selvas. Había el peligro de que al llegar a un punto donde estaban 20 soldados, que podrían los 20 hacer la emboscada a las 2 columnas de 150 hombres, simplemente por la relación numérica podría resultar mal la emboscada, muy mal, hacer un movimiento envolvente por el número de personas y terminar los soldados encerrados bajo el fuego. Y decidí que antes de que llegara a ese punto se bombardeara el lugar. De ahí el bombardeo siempre tiene un riesgo. Y es que sin el conocimiento propio de la zona, si la inteligencia falla, puede caer sobre personas menores de edad. Y ese es el gran riesgo que solo el presidente asume. No lo asume ningún oficial de ningún nivel. Soy yo el que toma la decisión. Y tomé la decisión antes de viajar a Santa Marta, a la cumbre de la Unión Europea. Los resultados están ya bajo la discusión pública, porque al final es la nación la que debe decidir sobre lo que acontece en su propio territorio. 20 y 25 para hablar de personas neutralizadas, 26 en este momento, la mayor parte muertas, y es lamentable, siempre lo he dicho, y un número menor de capturados, incluso de menores de edad que se entregaron, menos mal. Yo le pido desde aquí a todos los menores de edad que han sido llevados a la fuerza o voluntariamente, que abandonen de inmediato toda organización de ejércitos privados del narcotráfico, porque no merecen estar ahí y hay que escaparse para poder vivir, y los invito a escaparse. Siempre tendrán una mano amiga que les ayude después. El Estado debe ayudar. Estos ejércitos privados, hoy ha ocurrido otro bombardeo ordenado por mí, veremos las consecuencias, en el departamento de Arauca, ambos, Guaviare y Arauca, Arauca más, limítrofes con Venezuela, en un momento que está siendo demasiado difícil. ¿Por qué? Porque indudablemente corren fuerzas hacia allá buscando que el desastre que anuncian pues se convierta en un espacio magnífico para que las mafias tomen el territorio, como sucedió en Siria, Libia, Irak. Espero convencer al gobierno de los Estados Unidos que no cometa errores y que hagamos lo que está haciendo Colombia, que es mejor. Y voy a significar qué está haciendo Colombia para repetirlo. Lo que pasa es que nuestros medios de comunicación no llevan ese informe allá, y menos los políticos. Y están exponiendo a Colombia a algo que no se merece. Nunca. Volveré a sacar mi foto con Edward Kennedy para mostrarles cómo están hoy traicionando una sociedad que ha puesto centenares de miles de personas sacrificadas en una lucha que solo consiste en que en Estados Unidos no consuman mucha cocaína. Se ha señalado que es posible que en los viajes de contrabando, del contrabando que llega a Colombia, que es un objetivo que por primera vez en la historia del país puse como objetivo estratégico para ser destruida por la Policía Nacional. Hemos fracasado tanto en este empeño en años anteriores
que ahora la Armada Nacional ha tomado el control de seguridad del puerto de Buenaventura. Las cosas son dialécticas, lo he escrito mucho. La dialéctica es una concepción filosófica que muestra cómo todo lo que se mueve, que es todo, así parezca quieto, lo hace a través de contradicciones y siempre hay que examinar las contradicciones. Los puertos, al ser cada vez más controlados por el Estado colombiano, son de propiedad, de concesión privada. No sé quién se inventó esa política hace tiempos, no debió volverse política pública. Cada vez más controlados son hoy y se está desplazando la violencia hacia Ecuador. Fundamentalmente, ahora tiene niveles de violencia el doble que Colombia. Y se nota la captura del Estado por mafias que hay que detener, y yo lo he repetido una y varias veces. Colombia tiene una inmensa experiencia que puede enseñar, volverse profesora, no en términos de la delincuencia, sino en términos de cómo se combate la delincuencia. Y esos servicios que hoy puede brindar Colombia a través de su fuerza pública hay que expandirlos a nuestros vecinos. Propusimos en la CELAC, Unión Europea, que se configure una coordinación de agencias de inteligencia de los países caribeños, señor general Rincón. Creo que hoy es mucho más clave que otro tipo de procedimientos que violan los derechos humanos. Y lo mismo ya lo hicimos en Manaos, Amazonas. Las nuevas rutas de la cocaína van hacia el sur, no hacia el norte. Y nosotros tenemos que preparar, van hacia Occidente, Europa, y van hacia el sur, las ciudades grandes de Latinoamérica, y algo que hay que ponerle mucho cuidado, hacia Australia, sobre todo China e India en menor cantidad, con lo cual quedamos atenazados. Pero la coordinación de inteligencias es fundamental, la ha promovido este gobierno, y es con la India, es con China, es con Australia, es con Brasil, es con Argentina, es con todos los países europeos. Cada día aparece en la información pública toneladas y toneladas de cocaína que se capturan en puertos, en grandes barcos, en Colombia o allá cuando llegan, en Marsella, etcétera. Y eso tiene que ver con una realidad. Cada vez somos más eficaces y somos más eficaces porque se articulan las inteligencias. Estados Unidos ha detenido, no eliminado, sino detenido el crecimiento del consumo de cocaína por una razón ajena a su gobierno. Y es que crece el consumo de fentanilo. Ellos dicen, y debe comprobarse, que organizaciones extranjeras a los Estados Unidos llevan insumos. Es probable. Solo pueden hacer insumos para fentanilo las sociedades, economías más industrializadas, porque es un producto químico de alta elaboración industrial. Por eso es que ustedes no observan mafias del fentanilo en Colombia. El aparato industrial colombiano no es capaz de producir ese tipo de sustancias elaboradas químicamente. Es básicamente nuestro aparato, por el raquitismo del capitalismo que tenemos, básicamente puede ser un país transportador, y eso hay que investigarlo. Si llega a un puerto y sube a otro, lo veo poco probable, pero hay que investigarlo. Porque a través del contrabando de la ropa, de las confecciones, de las telas, etcétera, del calzado, a alguien se le puede ocurrir llevar este tipo de insumos en una ruta bastante larga, quizás cuando había la migración enorme que tuvimos por el Darién, desde lugares de alta producción industrial hasta, pasando por Colombia, hasta el lugar único de consumo que hoy existe,
que es Estados Unidos. Y en eso podemos ayudar, investigar y detener si es el caso. Que nos digan, eso implica coordinación de inteligencias. Pero la coordinación de inteligencias no puede romper los derechos humanos. Colombia es respetuosa de los tratados internacionales. Son ley de la República y según nuestra Constitución, Constitución Nacional, bloque de constitucionalidad, artículo 92 de la Constitución Nacional, creo. Y eso significa que nosotros somos Estado Social de Derecho. Presidente que rompa eso, presidente tirano que es. Por tanto, la información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos. Toda se entrega a Estados Unidos y Estados Unidos se compromete a no usarla, rompiendo tratados de derechos humanos. Y espero que lo haga, pero no esperen que el presidente Petro lo haga. Décadas llevo subordinando mi acción política al mejoramiento del respeto de derechos humanos en Colombia. He gobernado bajo ese principio y la actividad política mía se cifra porque detesto a las mafias del narcotráfico y políticas, porque me amenazan. No es por razones puramente químicas, llamémoslas así, sino que tienen que ver con su poder destructor de la democracia colombiana y de América Latina también. Estas mafias son esquifos. Voy a explicar la palabra, por una palabra italiana. Divide la mafia italiana, que también está en Colombia, pero no mata en Italia, mata en Colombia, a sus mafias en dos niveles. La mafia que se cree aristocrática y la mafia basura, esa es la palabra esquifo, la mafia que da asco, dicen los italianos. A Colombia fueron los esquifos y además gobernaron y gobiernan. Y esa mafia es profundamente asesina, genocida y destructiva, depredadora completamente. Por eso sacarla de Colombia, porque ahora es muy extranjera. Acabamos de capturar 2 ciudadanos irlandeses, tengo entendido. Pusieron en la prensa británicos, pero eso depende de qué parte de Irlanda son. Bueno, eso ya lo sabremos más tanto. 2 ciudadanos irlandeses en la ciudad de Medellín. ¿Haciendo qué? Comprando grandes cantidades de cargamentos de droga para Europa. Como el mercado de Europa se expande rápidamente, es el que más crece en el mundo, también las mafias se coordinan a nivel multinacional para llevar la producción hacia Europa. Por eso no ha bajado la cantidad de cultivos de hoja de coca, pero sí ha bajado su uso, tema que no puso las Naciones Unidas en su informe de manera explícita, porque el mapa de ellos sí lo dice, pero hay falta de lectores en nuestra prensa. El mapa muestra 80.000 hectáreas que hace 3 años no se utilizan. Y de ahí desprendieron un informe absolutamente falso para Colombia, que ya saben ustedes el daño que está produciendo, aunque Naciones Unidas prometió hacer una revisión de su cifra porque acepta que metodológicamente se equivocó. Es que de 250.000 hectáreas poner la misma productividad de las zonas de más alta circulación de cocaína, como el litoral nariñense o el Catatumbo o Putumayo en este momento, hacia las zonas que han sido abandonadas desde hace años, es una estupidez científica, y tengo que decirlo así, y se los dije a ellos. Y por tanto ya esperemos los nuevos informes, los nuevos mapas. Le he pedido al general de la policía que me entregue el mapa 2025, no solo el 2023 de cultivos de hoja de coca, para saber hasta dónde hemos sustituido cultivos, hasta dónde siguen abandonados
abandonadas las 80,000 hectáreas de la selva amazónica, si ha aumentado, ha disminuido ese abandono, y cómo se están moviendo las áreas de alta productividad, que las áreas de alta productividad se están moviendo en relación al nuevo mercado de consumo de la cocaína. Me disculpa que le diga a la prensa todo esto, pero es con la intención de que se lo digan al pueblo. Si no, pues me toca a mí, a pesar de la censura que me han puesto, decirlo. Y eso tiene que ver es con que el Putumayo solo saca cocaína por el río Putumayo hacia el río Amazonas, y eso tiene dos destinos, o el sur de América del Sur o Europa. Putumayo y Catatumbo tiene solo un destino, que puede ser Estados Unidos realmente, muy pocas veces Europa. Y Nariño tiene dos destinos, que puede ser hacia Estados Unidos o hacia la China, la India, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Estos son temas de nuestra estrategia antimafia, antinarcotraficantes. Por tanto, la coordinación de inteligencias es el instrumento mayor de destrucción de las mafias. Yo las he impulsado, incluso he creado varias coordinaciones y se mantienen, pero el requisito es no usar la inteligencia para destruir derechos humanos y violar tratados internacionales. Esto en lo que tiene que ver con la acción que hemos desarrollado. No hemos usado misiles, pero hemos capturado casi 1,000 integrantes de los ejércitos privados. Voy a leer estas cifras para bien y para mal. A veces hay que corregirlas también. ¿Qué hemos hecho en este gobierno con la Policía Nacional? Que dicen en algunos medios aquí presentes que ha sido desastroso, que hemos abandonado la fuerza pública. Mentiras. Desde el 7 de agosto del 2022, la Policía Nacional ha fortalecido de manera estratégica su pie de fuerza, capacidades operativas y bienestar institucional, alineándose al Plan Nacional de Desarrollo de mi gobierno, que hoy es ley, para consolidar avances significativos en seguridad humana. La seguridad humana se mide en vidas, no en muertos. Incremento histórico del presupuesto. Durante el presente cuatrenio se ha incrementado un 27%. En la presente vigencia que estamos transcurriendo, se asignaron 18,2 billones, año 2025. Este es un hecho trascendental para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional. Esa cifra en términos reales nunca se había llegado. Reales, no corrientes. Aumento de la imagen de la Policía Nacional con 62% de favorabilidad, siendo esto un reconocimiento de la ciudadanía a los policías de Colombia. Estábamos en niveles del 30%. La inmensa mayoría de la sociedad colombiana, sobre todo el gobierno pasado, no quería a la policía por lo que pasó en esos años. Y nosotros hemos recuperado esa imagen a la mayoría de la población colombiana. Eso es fundamental. Realmente sin pueblo no se gana ninguna guerra, ninguna lucha. Si no está el pueblo, estamos derrotados. Y aquí está el pueblo. Lo hemos logrado en este gobierno. Seguridad ciudadana, aumento exponencial del personal. La institución ha crecido en 14,139 uniformados, resultados del Plan 20.000. 14,000 nuevos miembros de la Policía Nacional adicionales. Siempre hay que comparar general con los que salen, porque si no, la cifra puede ser negativa. Entonces, salen pues pensionados, etcétera. Unos entran otros, pero el balance general es el neto, el resultado neto. Porque parte de este 62% es hablar con la verdad.
y 5.090 son mujeres, 36% del total, no llegamos al 50%, pero el cambio se ve, es evidente. Yo creo que es a favor. El machismo nos ha deformado mucho las instituciones. Eso es problemático, yo lo sé. Los cambios son siempre problemáticos, pero este es un gran cambio institucional que en el futuro y ahora va a tener muchos efectos en el cumplimiento del deber, por el grado en que una mujer se compromete. Eso lo vivimos los hombres a veces. Si se compromete una mujer, se compromete. El hombre tiende ahí como a tratar de escaparse siempre, pero no todos, no estoy echando vainas a los hombres. Se ha logrado prevenir una afectación económica por 5,3 billones mediante acciones de control policial contra contrabando, que empezó en este gobierno, mafias poderosas del contrabando. Ya no es como antaño, que era alguien que cogía un cargamento por ahí, ahora viene en tractomula. Y son centenares de tractomulas trayendo contrabando todos los años, dañando la economía nacional, sobre todo la industria. Para la protección de la mujer, familia y género, en 2023 se creó la Patrulla Púrpura. Hemos incrementado su personal en un 45%. Actualmente esta unidad cuenta con 349 patrullas y 766 policías, supongo que la mayoría mujeres. En las estadísticas de homicidio, el feminicidio se ha reducido en Colombia. Aún hay, pero se redujo sustancialmente y parte tiene que ver con estos nuevos instrumentos. Cada vez que una mujer denuncia, hay que hacerle caso, porque siempre trae aparejado una cadena de acontecimientos que pueden llevar hacia la muerte de esa mujer, por un problema de ignorancia masculina. No nos enseñan desde el colegio. Una de las cosas que el Ministerio de Educación debe hacer, sobre todo en estos últimos 9 meses, es cómo lograr un contenido de la educación que le permita al joven y a la joven defenderse en la vida con lealtad, con ética, con respeto al otro. Ayer me vine de Santa Marta después de los actos de allá, eventos que me parecieron muy importantes. Nosotros estamos tratando de elevar el nivel de turismo de Santa Marta, fue exitosísimo desde ese punto de vista, pero me aterró encontrarme porque tuve la oportunidad de hacer como un sondeo de la calidad de educación de Santa Marta, de las niñas y niños pues jóvenes que salen de la educación pública. Y miren que ayer de las mujeres, la mayoría que entrevisté para hacer, no sabían quién era Gabriel García Márquez, no sabían quién era José Prudencio Padilla y no sabían quién era Jaime Bateman Cayón. Entonces no saben nada de su tierra, para bien o para mal. Y ahí entendí que, pues, ¿cómo puede saltar la educación pública en calidad y enseñarle a la juventud su tierra misma, su historia? Que la critiquen o no es otra cosa, pero que la conozcan, si las ciudades son dominadas por las mafias, que son más ignorantes aún y que no permiten que la calidad educativa salte a través de la enseñanza a los mismos profesores y profesoras y por ahí a la juventud y a la niñez. Y si no hay un crecimiento del conocimiento, lo que hay es atraso, muerte y barbarie. Y Santa Marta está dominada por paracos. Y hoy que como que nos lo recuerdan además las Naciones Unidas. Y usted, general, tiene una orden, que hemos hablado de regiones, pero Santa Marta y sus alrededores debe liberarse de mafias políticas. Políticas y narcos pues son lo mismo, porque si no esa niñez no va a ser educada y lo que tendremos es más y más asesinos matándose entre sí y poniendo estos niveles de violencia a este nivel.
que ya estamos bajando, pero es a partir de elevar la educación, y en regiones. Este esfuerzo debe ser más concentrado porque ahí no hemos logrado llegar. Ojalá la ciudadanía samaria sepa escoger y no poner mafias al frente de la educación de sus hijos. El incremento salarial, bueno, aquí, de los 184.855 uniformados de la institución Policía Nacional, el 36% han sido ascendidos en el periodo de mi gobierno. 36%, eso significa aumento de su calidad de vida, significa promoción, obviamente, respeto al que lleva ahí años y ha dedicado buena parte de su vida a la actividad de la institución, con riesgo, como sabemos en la policía, con riesgos de su vida. Y entonces, ¿cómo así que se tenían represados los ascensos? Entonces hay plata para ciertas cosas donde se roban el dinero y no hay plata para la gente que lo necesita y que le sirve a Colombia. Entonces, este es el balance. 54.419 personas de los 184.855 uniformados han sido ascendidos en los últimos años de mi gobierno, y esto no se veía en ese porcentaje en los últimos 12 años. Luego, estos son los cambios y van en favor del ser humano, en este caso del que integra la Policía Nacional, hombre o mujer. El incremento salarial es del 10% promedio anual para todo el personal de la Policía Nacional, siendo el mayor incremento en los últimos años. Aquí, señores generales, me gustaría que hubiera una proporcionalidad que se llama igualación salarial, y es que el de más bajo nivel, más bajo salario, suba más que el de más alto nivel. Ministro de Defensa, para que lo apunte. No es que el de más alto nivel no se lo merezca, sino que hay que equilibrar, es un tema de igualdad. A equilibrar, porque al final el que está en la calle es el que hace el trabajo duro. Logramos un aumento histórico del 100% en el pago de bonificación mensual a los auxiliares de policía, donde a partir del 1 de enero se reconocerá un salario mínimo legal mensual vigente igual que a soldados y a las soldados en las otras ramas de la fuerza pública. El año entrante, 1 de enero, ya estamos a muy corto plazo, todo integrante de la fuerza pública debe ganar mínimo un salario mínimo legal mensual, conquistando una igualdad que no existía ni siquiera entre los trabajadores de más bajo salario en Colombia. El uniformado no tenía el salario mínimo. Y sí se le mandaba ya a la candela, porque es ir a cualquier barrio de Bogotá que tenga problemas de violencia es a la candela, con varias consecuencias, incluso de preservación de la moral de la persona que llega ahí. Esto es una política de justicia y de derechos humanos también. Se han otorgado 4.083 becas en pregrado y posgrado, apuntando a la profesionalización del hombre y la mujer. Inteligencia es inteligencia, es el uso del cerebro, no el uso del músculo. La fuerza bruta no nos va a permitir ganar. La fuerza bruta solo lleva a violación y a separación con el pueblo. No digo que en algún momento hay que usarla, pero se supedita siempre a la inteligencia. A veces puede uno hacer que el que va a disparar el gatillo contra uno no mueva el dedo. Y ese es un tema de inteligencia. Pero otro día explicaré esa cosa. En 2025 se han destinado más de 22.000 millones para actividades de bienestar social. Se ha reconocido la labor policial a través de 51.821 condecoraciones y 346.000 felicitaciones.
Se inauguró la unidad de cardiología del Hospital Central. Aquí en salud, a pesar de que hay inversiones, 4.358 millones de pesos para la compra de equipamiento biomédico, etcétera, aún me parece que falta más. Y el modelo de salud preventiva, que ustedes mismos lo implementaron antes de que yo lo propusiera al país, mejora, porque es atender a la persona antes de, pero creo que debe mejorar más, antes de. El hospital militar, que pertenece pues a otra fuerza, he pedido que ayude en los peores conflictos del mundo. Lo he llevado, no lo hemos llevado, está propuesto para entregar prótesis y hacer prótesis en Gaza, o en un punto cercano, pero también hay que enviarlo a Sudán. Va a ser interesante si en los próximos años Colombia se vuelve experta en ayudar personas de los conflictos del mundo con la experiencia del conflicto interno. Sería una bonita exportación, y veniendo de la fuerza pública creo que enviaríamos un mensaje a la humanidad, de humanidad. Ahí hoy el obispo, señor presbítero, Gallagher, algo así se llama, no me acuerdo, italiano, en Florencia, lo reseñó el Vaticano News, que leo, dice el obispo, nunca hay que perder la condición humana, para cualquiera de nosotros, armado o no armado. La condición humana es fundamental, si no entramos a la barbarie. Y esto ha tenido como resultado unos éxitos no totales en la lucha contra el nivel de violencia de Colombia. Hay una reducción de 24,6% en hurto de celulares. Esto es, hay que poner la fuente, si es medido por encuesta, que no es bueno, sino a través de las empresas de los celulares, que nos da una mejor cercanía. Si es así, me acerco a mi último año de Bogotá, donde redujimos 30%. Y a nivel nacional, esto significa menos pobreza. El hurto de celulares está ligado más a las circunstancias sociales de los jóvenes, eso lo descubrimos en Bogotá, y por tanto un mejoramiento ahí lleva a una disminución del delito. Y son 122.000 casos menos, no tanto por las empresas de celular, sino por las personas dueñas, que se sienten heridas, obviamente, cuando pierden un aparato de estos tan caro, hombres y mujeres, jóvenes en general. Aquí tenemos una reducción del 34% en hurto a bicicletas, 18.000 casos menos, también lo mismo, es un delito extendido, pero digamos de un impacto menor que el asesinato, pero también muy ligado a las condiciones sociales que tenemos, que vienen mejorando. Reducción del 36,5% en hurto a entidades financieras, de 414 casos entre el 18 y al 21 a 263 casos en el periodo 22-25. Reducción del 51% en abigeato, e igual, el abigeato es gente pobre en los campos. Incluso se roban la res no para venderla, sino para comérsela, porque no hay comida. Eso pasaba en el Caribe. Esa reducción también tiene que ver con mejoramientos sociales. Reducción del 1% en terrorismo. Esta no tiene que ver mucho con asuntos sociales, sino con la degradación que sufre organizaciones poderosas, ya no individuales, ya no de jóvenes por ahí con problemas sociales, sino pues de la economía ilícita y de grandes ganancias. Esto se origina en la codicia. Se han pasado de 753 en el periodo 2018 al 21 a 745, solo se disminuyeron 8 casos, pero no es cierto que se haya expandido. En esto hay que tener cuidado en el análisis de las cifras. Se detuvo, aún debería ser menos,
¿Terrorismo hay en los ejércitos privados del narcotráfico? Sí. No podría decir que en todos, pero indudablemente las fuerzas del EMC, poniendo bombas en Occidente, son terroristas. Las fuerzas del Clan del Golfo, cuando estaban asesinando policías en las calles, que va y viene el fenómeno, no es que se haya erradicado, eso se llama terrorismo, porque está colocando a un ciudadano en condición de indefensión bajo sus armas, etcétera. Bueno, aquí estas definiciones son más complicadas. ¿Qué separa el terrorismo de lo que no es terrorismo? Pero en Colombia hay terrorismo. Lo que hizo el ELN entrando al Catatumbo, matando campesinos, eso es terrorismo, delito de lesa humanidad. Son campesinos indefensos, no estaban preparados, ni les avisaron y mataron 100 entre los datos que tenemos. Eso es terrorismo. Y lo mismo pasa con explosivos en Cúcuta, etcétera. Bueno, desarrollo de 3.241 operaciones estructurales contra los grupos armados organizados, o 3.241 operaciones no al azar, sino preparadas. ¿Esto cuándo lo ha dicho la prensa? El Tiempo. ¿Ustedes creen que estamos con las manos abajo aquí, engordándonos? Y ninguno ha engordado aquí. General que engorde no está cumpliendo la función. Aquí ninguno engorda, aquí estamos luchando. Y la demostración es esta cifra, 3.241 operaciones estructurales y 2.997 capturas por diferentes delitos a integrantes de estos grupos, de los cuales 580 son cabecillas. 3.000 capturas. ¿Por qué no se debilitan? Sí, se debilitan algunos. Yo no creo que el mordisco tenga fuerza ya en el Guaviare, ni en Arauca. Está debilitándose. Pero ¿qué pasa? Si ellos siguen traqueteando, si tienen el mercado que les compra, y quienes le compran no son realmente colombianos, sino los irlandeses, los italianos, los albaneses, los franceses, los norteamericanos, para el consumo de sus sociedades, pues vuelven y reclutan mercenarios. Y entonces lo que se venía acabando, vuelve y se recupera. Tenemos entonces un mercado que aquí hay que quitar, y en esto se necesita la coordinación extranjera, porque el mercado está fuera de Colombia. Y tienen que darse cuenta de eso. Si no, se reproduce. Se han realizado 799 extradiciones, 800 extradiciones, porque hoy extradito otro. 800. ¿De dónde sale que somos aliados del narcotráfico? Eso no había pasado nunca. De las cuales 503 son requeridos en Estados Unidos, 71 por España, 22 por Argentina, y ahí siguen otras cifras. Y como ya hay algo bostezando por allá, entonces no le voy a continuar dando datos, porque creo que estas son suficientes para indicar la disminución de un nivel de homicidios. Y hay que dar un dato a pesar de los bostezos, porque es clave. La Policía Nacional ha incautado 1.270 toneladas de cocaína. Esa cifra tiene que sumarse a las de las fuerzas militares. La Armada es quien logra mayores capturas, está en competencia, y llega a 2.700 toneladas desde el 7 de agosto del 2022 a la fecha. Esto, amigos de la prensa, díganlo, porque si no lo voy a decir yo, me toca. Es la mayor incautación de cocaína que se ha realizado en la historia de Colombia y en la historia del mundo. Díganlo, para que no dejen calumniar a Colombia. Es falta de amor a la patria dejar hacerlo.
porque estas 2.700 toneladas de incautación ha traído el sacrificio de jóvenes en la inteligencia, acabamos de condecorar póstumamente a 2, que es en esta actividad. Los capitanes que murieron no lo hicieron por accidente, no se les disparó el arma, no murieron en un conflicto social, murieron fue por estos ejércitos privados del narcotráfico, a los cuales, y les da rabia, obviamente, les hemos quitado 2.700 toneladas de cocaína y responden matando, amenazando, tratando de hacerlo y pierden y pierden. Incluso el ministro de Defensa tiene un cuadro que debería publicar la prensa también, pero no lo hace, que es cómo se compara el crecimiento de los cultivos de hoja de coca versus el crecimiento en la incautación. Porque tendría razón aquel que diga, pues ¿qué sacamos incautando más si se produce más? Pero están equivocados porque no hicieron las cifras matemáticas. Si el crecimiento de cultivos, y en estos 3 años viene de 13,4%, gobierno Duque último año, parte del mío, 10% 2023 y 3,4% 2024. Este gobierno es el que está deteniendo el crecimiento de las hojas de cultivo, más un crecimiento a 80.000 hectáreas de cultivos abandonados dentro de la medida total. Si eso se compara con el crecimiento de incautación, pues nos da un resultado que se llama eficacia y que no hay que ocultar ni censurar. Eficacia es que cada vez crecen menos los cultivos de hoja de coca y por tanto el potencial respecto a la incautación real en toneladas de cocaína cada año en Colombia o con ayuda de Colombia, certificados. Esto no es una cifra inventada, certificadas por los organismos internacionales de inteligencia. Pues claro que los mafiosos de la cocaína en Colombia no nos quieren es matar. Por eso me escribió Macron hace 2 días hablándome de su voluntad de coordinar con nuestra policía en Francia el que no se vaya a matar a mis nietas ni a mi hija. Pero solo soy uno de tantos aquí. Las amenazas llueven porque cada vez somos más eficaces. Bien, y ahora sí dejo este tema, me preguntarán por el homicidio. Y el homicidio está detenido pero no baja. Y entonces mi orden general, ya se la expresé antes, lo hago públicamente, es que el homicidio no está creciendo en donde están los campos de hoja de coca. Nos equivocamos, no porque no haya que estar ahí, sino que el homicidio está creciendo en las grandes ciudades. Es un homicidio de aquí, de los barrios, bandas, le llamo yo a eso, que sí están articuladas unas más que otras, a otros niveles de violencia, pero en general, usted sabe, donde más se mata es en la ciudad de Bogotá. La tasa es menor, pero donde más se mata gente en número, y es lo que nos interesa, vidas humanas, es en Bogotá. Y en segundo lugar, Cali. Y por tasa, en tercer lugar, Pereira. Y tiene que concentrarse esfuerzo policial en detener el número de muertes, y eso tiene un mapa por barrios, etcétera, es más complejo, pero necesito la acción general. Bogotá en sus barrios de mayor tasa de homicidios, mayor número de homicidios, Cali, que conjuga Palmira y Jamundí. Más que infraestructura se necesita policía para impedir el asesinato de bandas que están ligadas al narco, lo sabemos. Y en Pereira, que algo pasa, las bandas se matan entre sí, tienen poder político, ojo, presencia en el Congreso de la República, y hay que destruirlas. Hoy tendremos más razones sobre este tipo de cosas, no son las únicas. Hemos controlado homicidio en la costa atlántica,
en Chocó nos va bien, en Nariño nos va muy bien, pero en Medellín hay que analizarlo más, está creciendo, pero la orden es donde más vidas humanas se están perdiendo por bandas, ni siquiera es por conflicto intersocial, es por bandas, sicariato se llama. Gracias a todas y todos ustedes por haberme escuchado. El sol parece darnos peor que la lluvia, entonces ya ustedes salen de su curso 122, hay que dar unas vacaciones, acercándonos a Navidad es difícil, entonces le voy a dejar al general por lo menos unos 10 días y ahí engancha un poco de trabajo antes de las Navidades. En esas Navidades me saludan a sus papás, a sus mamás allá en los sitios de donde ustedes provienen. Generalmente son sitios donde yo he estado, porque no salen propiamente de Chapinero, salen de las regiones que más sufren en Colombia y donde tratamos de que el Estado ayude y tiene que ayudar. Entonces, felices vacaciones, muy amables, y felicitaciones a todas y todos por sus estudios. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.